Amén. Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Amén. Tengan ustedes, hermanos, muy buenas tardes en el nombre del Señor Jesús. Sé que están contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar este servicio el día de hoy. Y ya no es necesario que le diga cómo me siento, porque ya lo sabe. Pero quiero recalcar, ¿no?, que siempre Dios nos muestra la dirección en que nosotros tenemos que ir, ¿no? Y justo el hermano que dirigía la alabanza hablaba sobre el sacerdocio, y es una parte, la introducción en la parte del pequeño mensaje que traigo. Solamente voy a pedir al Señor para que pueda no solo ungir el mensaje, sino que pueda entrar en el corazón de cada uno de ustedes, que es lo más importante, ¿no? Porque Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. No es quien predique, sino es la voz del Señor la que tenemos que escuchar para poder transformar nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a empezar con una oración, pero después de la oración vamos a hacer que los niños puedan salir al estudio de los niños. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Te pedimos, oh Dios, que tú a través de tu Espíritu Santo estés, Señor, trabajando en nuestras vidas. Señor, anhelamos, Señor, servirte. Hoy hemos, a través de las alabanzas, Señor, o de la adoración, Señor, hemos confesado, Padre, lo que queremos de nuestras vidas para ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser hombres y mujeres, Señor, conforme a tu corazón, Padre, porque queremos ser transformados, cambiados, renovados y a la vez fortalecidos para poder, Señor, compartir tu palabra, Dios. Gracias te damos por la oportunidad que me das, Señor, para traer tu voz. Te pido, Espíritu Santo, que puedas no solo trabajar en mi vida, sino en la vida de todos nosotros, porque tu pueblo necesita de tu presencia, de tu fuerza y de cada uno, y de tu protección, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos por el pastor, por aquellos hermanos o amigos que vayan a venir por primera vez o que estén viniendo, para que tú los traigas con seguridad, Dios. Bendice, Señor, esta tarde, que tu Espíritu Santo esté trabajando el día de hoy, Señor, en cada uno de nosotros para glorificar tu nombre. Gracias te damos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. En realidad Dios es bueno con todos nosotros y el mensaje del día de hoy lo he titulado, bueno, después de mucho tiempo pongo un título a los mensajes. Le he puesto lo que tengo te doy. Amén. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren transformar su vida en el Señor? Hoy día la última canción dice sopla en mí, dicen, ¿eh? O sea, llévame donde tú desees, dice el mensaje, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros queremos ser así? Queremos que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces vamos a tener que escuchar con atención. Les dije en una prédica anterior que hay que tener un corazón de discípulo para poder ser transformados y cambiados, ¿no? Pero antes vamos a pasar a los niños para que puedan ir a la reunión. Amén. Entonces vamos a leer, abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. Del versículo 1 hasta el 10. Amén. Cuando todos aquellos que la tengan pueden decir amén. Y aquellos que no lo encuentren, por favor no se preocupen. Vamos a leer, solamente les pedimos que estén atentos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer así, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 3 del 1 al 10. ¿Sí? Y me gustaría que todos lo lean. Antes de empezar quisiera decirles que ya como de vez en cuando siempre lo digo, o sea, incluso sobre la alabanza, ¿no? Dice el Salmo dice que debemos de cantar con entendimiento, dice, ¿no? O sea, no cantar porque la canción es bonita, no cantar porque me llena de emoción, sino que tener un significado en la letra, porque la letra es importante para poder ofrecerla al Señor, ¿no? O sea, no vas a cantar cosas que no van con la palabra del Señor. Tienes que tener entendimiento para poder ofrecérsela al Señor. Amén. Bien, y vamos a leer hoy día, como les dije, Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y vamos a hacer todos juntos. La palabra del Señor dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa,
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que le vio andar, alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, una vez más te agradecemos, Señor. Solamente te pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, transfórmalo, renuévalo y fortalécenos, Señor, porque tu día está cerca, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Seas tú, Señor, obrando en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Bien, como acabamos de leer en Hechos, en el capítulo 3, vemos que Pedro y Juan, después de que Jesús los llenó de su Espíritu Santo, fueron caminando hacia el templo, dice que a orar, dice, ¿no? A la novena, que era la hora de la oración, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es venir a la casa del Señor? ¿Cuán importante? Si ellos, siendo discípulos del mismo Jesús, andaron con Él, comieron con Él, vieron las cosas que hizo Jesús, las palabras que Él decía, los milagros que Él realizaba, ¿cuánto más nosotros que no vimos a Jesús, pero creemos en Jesús, es venir a la casa del Señor? ¿Cuánto creen que es importante venir a la casa del Señor? ¿Por qué venimos a la casa del Señor? Ya lo dijo el pastor hace 2 semanas atrás, si no mal no recuerdo. No venimos porque nos agrada la comunión con los hermanos. No venimos porque tengo que hacer algo. No venimos porque tengo una posición o tengo un cargo. No venimos porque queremos encontrarnos con hermanos y amigos que nos reunimos solamente una vez a la semana. No. La motivación con la que tú y yo venimos a la casa del Señor tiene que tener solamente una dirección. Y como decía siempre un hermano, y muchas veces dice: ¿a qué has venido tú? Dice. ¿Yo he venido a qué? A alabar a Dios. Toda ofrenda que nosotros entreguemos al Señor es importante. No solo las ofrendas económicas, sino los frutos de tus labios. Que los frutos de tus labios son lo que hay dentro de nuestro corazón. Y es cierto que nosotros muchas veces podemos cantar, porque las canciones bonitas, inclusive hoy día estábamos cantando una canción que me hizo recordar, me conmovió la canción de Danilo Montero, que por mucho tiempo busqué, que más adelante la voy a cantar para malograr sus oídos. Pero es algo importante venir a la iglesia con la motivación correcta, ¿no? No solamente porque vengo a la ofrenda y ya me voy y ya soy cristiano. No solamente porque vengo a la iglesia porque tengo que ir, quiero cambiar. No, es una ofrenda que tú le das al Señor. Y desde el momento que tú sales de tu casa, del momento que tú sales de que sabes que es el día del Señor, ese día tenemos que dedicárselo al Señor. No es solamente a 3:30 para estar a las 4 aquí, no. Este es el día del Señor. Y hay que guardarlo con reverencia. La motivación cuenta mucho. ¿Por qué? Justo estaba conversando la otra vez con mi hija y también con unos hermanos, que a veces venimos bien así, bien vestidos, bien ultrajados, como dicen en portugués, pero bien así, pero a veces nuestro corazón está deshecho, triturado, dolido, ¿no? Y a veces escuchamos también que a veces dicen: entren por esa puerta y dejen sus problemas ahí. O sea que a la hora que salgas tienes que recogerlos. No, ven así como estás a la casa del Señor. Ven y entrégale todos tus problemas al Señor. Si tu fe está puesta en el Señor, Él va a solucionar tus problemas.
tarde o temprano Él va a responder a tu problema. Amén. Entonces es importante, o es que Dios no conoce nuestro corazón, como decían justo aquí las personas que estaban dirigiendo. Dios conoce todo. Por eso la motivación va dentro de nuestro corazón. Entonces es importante saber, ya siempre lo he dicho y lo voy a repetir siempre, que es más lo que Dios ve es el corazón, no es lo de afuera. No es lo de afuera. La intención que tú y yo podemos tener puede ser muy tergiversada, muy diferente, pero por eso Dios sabe la intención de cada corazón, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes y Él sabe qué necesidad tenemos. El otro día me sorprendió, yo tengo 6 hijos, ustedes saben, y se dice que, y esto no fue de una persona evangélica o cristiana, sino lo escuché de una persona normal que era especialista, y dice que cada niño que nace, la leche materna no es la misma, es diferente. Si yo tengo 6 hijos, a los 6 hijos les llegó un tipo diferente de leche materna. Cuán grande es nuestro Dios, que a las necesidades más comunes Él las va a suplir. Entonces es importante conocer que venir a la casa de Dios también es una motivación para poder conocer de Él, para poder servirle mejor. Ya siempre lo he dicho, no podemos dirigir no podemos manejar un carro si no conocemos las leyes. Y el otro día fue mi test. Y a veces cometemos errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el muchacho que iba manejando delante mío, él estaba manejando y después me explicó que a veces uno se concentra tanto en el carro de adelante que se olvida de los costados. No sé si pasa a veces, ¿no? Entonces, cuando uno es aprendiz, está así, mira el semáforo, mira el carro al frente, mira el semáforo, pero no se da cuenta de los costados, que si alguien viene ¿no? Por eso es importante observar toda la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor. Por eso es que venimos a la casa. Primero, venir con la motivación correcta, que es lo más importante. Cuando tú tienes una motivación correcta, es más fácil recepcionar. Es como una persona cuando está enamorada o cuando está enamorado, o sea, todo lo que dice la otra persona, pues al toque, al instante, menos la luna, porque no se puede. Pero tú le prometes todo y la otra persona te lo hace. Y cosas así son importantes. ¿Por qué? Porque son detalles que cuando dejamos pasar desapercibido, nos damos cuenta que pueden tener un final difícil. Es como el perdón. Si más dejamos pasar el tiempo, justo conversamos con un hermano la semana pasada, más dejamos pasar el tiempo, más difícil es pedir perdón. Cuando suceda el instante y tienes un corazón contrito, tienes el Espíritu Santo que trabaja en tu vida, el instante tú vas a pedir perdón. Si esperamos mucho tiempo para pedir perdón, se va a hacer más difícil. Amén. Entonces es importante saber que la motivación correcta al venir acá a la casa de Dios es para escuchar su voz. Es cierto, toda la alabanza, toda la adoración, todo lo que tú tengas es para ofrecerle al Señor. Cuando tú estás con tu padre o con tu madre y cuentas y hablas con tu hijo y tu hijo te comienza a decir, ¿sabes qué, papá? Me agrada, que eres bacán, que eres chévere, que eres guay. Entonces, tu padre te va a responder, te dice, sí, hijo, yo también tengo fallas. Entonces va a haber una comunicación. Sí, es importante tener esa comunicación con Dios, esa realidad. Realmente la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la forma en que Dios trabaja es importante. ¿Por qué? Porque trabaja de muchas maneras diferentes en la vida de cada uno de nosotros. Venir con la motivación correcta a la casa del Señor va a abrir tu corazón en todo tiempo y en todo momento. Saber que el venir con una motivación correcta y alabar correctamente al Señor, Dios va a responder por la alegría. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios siempre dice en su palabra, cuando tú te humillas delante de mí, dice, yo te exaltaré cuando fuere tu tiempo. Amén. Es importante venir a la casa del Señor. Eso es en el caso de los discípulos. En el caso del cojo dice que él era traído. Él era traído al templo, dice. Y lo curioso es que él no podía entrar al templo. Venía al templo, pero no entraba al templo. Todas las personas tienen una necesidad. Si es física, si es emocional, si es económica, pero todos tenemos una necesidad que solamente Dios puede suplir. Amén. Él era traído. Es como el mundo. O vamos a poner así.
Muchas personas dentro de todo este tiempo que estaban dentro de la iglesia, he visto personas que vienen por una necesidad, ¿no? Porque no tienen trabajo, y es para todos, porque eso también puede caer al cristiano mismo. No tienen trabajo, están enfermos, tienen necesidades, y esperan a veces que la iglesia supla esas necesidades, que realmente debería ser así, pero a veces no lo hacemos, porque tenemos que saber con qué intención también viene esa persona. No podemos decir, viene alguien y dice, ¿sabe qué? Necesito plata, necesito dinero, necesito comida, necesito casa, y ¡fran! Se lo damos. No, hay que tener sabiduría para poder ministrar todas las cosas que Dios nos da a nosotros también, ¿no? Por eso, la motivación de muchas personas es así a veces. Pero lo importante es que Dios quiere cambiar el corazón de todas esas personas, sea por necesidad que vengan o sea por dolor que vengan. Dios quiere transformar esas vidas en la vida de ellos, ¿no? Cambiarlos, ¿no? Ahora, ¿se acuerda de que estaban diciendo que somos sacerdotes? En realidad somos sacerdotes. Somos una nación santa. Pero este cojo era un judío que no podía entrar al templo. ¿Por qué no podía entrar al templo? ¿Por qué él no podía, o por qué no entraba él al templo? ¿Por qué? Porque en la ley levítica, en el capítulo 21, 19, dice así, que todo lo cojo, todo lo malo, ¿no? Hablando del sacerdocio de Aarón, le dijo, aquellas personas que tengan defecto, cualquier tipo de defecto, inclusive dice uno que si tienes deformación en la cara, no puedes entrar a ministrar al Señor. Y hay una lista larga, antes del 29, del versículo 28, empieza una lista larga de los defectos que no deben tener los sacerdotes. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hablaba antes era sombra de lo que hoy es. O sea, el único sacerdote perfecto fue Jesús. El único que ofreció sacrificio por nosotros perfecto fue Jesús. Entonces, Él es el único que podía entrar. Pero ahora, a través de Jesús, como estaba diciendo el hermano, a través de Jesús, tú y yo tenemos ingreso a los atrios. Tendremos al lugar santo y al lugar santísimo por medio de Jesús. Pero entonces lo que Dios demanda de nosotros es que no tengamos defectos. En su palabra, no solo es del Nuevo, sino es del Antiguo Testamento, que dice, sed santos porque yo soy santo. No es del Nuevo, es del Antiguo, que Dios siempre pide la santidad a su pueblo, a sus hijos. Entonces es importante saber que, vamos a leer Hebreos 7:26. Dice así la palabra del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que en el 27 dice, ¿no? Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que primero tienen que ofrecer por sus propios pecados para luego ofrecer las del pueblo. Solo el único sacerdote que puede limpiarnos, que puede perfeccionarnos, es Jesús. Cuando tú y yo creemos en Jesús, muchas veces el pastor nos ha dicho, Dios nos ve no a nosotros mismos, sino la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está dentro de nosotros, de los que creemos. Por eso es importante reconocer siempre a Jesús en todo tiempo y en todo momento como nuestro Señor. No solamente como Salvador, sino como Señor, que es importante. Cuando Él es tu Señor, entonces los siervos obedecen. Amén. Entonces vamos a leer también Salmos 84. Versículo 10. Dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios y habitar en las moradas de maldad. ¿Por qué? El que escribió este Salmos llegó a comprender, no era David, llegó a comprender que cuando tú estás en la casa de Dios, lo primero que vas a recibir es palabra de Dios, mensaje de Dios.
Y cuando tú estás consciente de que puedes recibir palabra de Dios, es porque Dios está interesado en ti. Cuando Dios está interesado en ti, entonces Dios capta tu atención. Y cuando capta tu atención, sabes que Dios está atento a tus problemas, a tus situaciones. Y si tú ves que Dios está atento, vas a entregarles tus cargas, vas a entregarles tus pesares, vas a entregarle todo lo que Él quiere que le entregues para transformarte y cambiarte. Es importante venir a la casa de Dios con un corazón de discípulo para poder aprender y para poder ser transformado. Por eso es importante, como dice por eso es mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿no? Que habitar en moradas de maldad, ¿no? Por eso es necesario venir a la casa de Dios con un corazón correcto, un corazón decidido a ser transformado. Ahora, como somos sacerdotes, reyes y reinas del Señor, o sea, es importante poner la palabra por obra. No es solamente venir a la casa del Señor y alabarle y glorificarle y danzar y cantar. No, debemos de ser, bueno, mi Biblia no dice así, pero vamos a cambiarle, dice así: ser tan solo oidores y no hacedores. No tiene sentido. Tenemos que ser oidores y también hacedores de la palabra. Amén. Es importante también, ese es el primer punto, ir a la casa de Dios con la motivación correcta, para ser transformados y cambiados. Si no venimos con la motivación correcta, pues nada puede cambiar en nuestra vida. Amén. Entonces el segundo punto es escuchar la palabra. Y quiero leer contigo Santiago, el versículo que te dije en Santiago 1, ...22 y 25. Amén. ¿Lo tienen? Si lo tienen, no lo he encontrado todavía, pero vamos a leer acá. Dice así Santiago 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos son bienaventurados? Amén. Si tú declaras que eres bienaventurado, o sea, estás observando la perfecta ley de Dios, la perfecta palabra del Señor, para que cuando salgas de tu casa o salgas de este lugar, siempre estés recordando su palabra. Eso es lo que nos está diciendo. Si tú observas realmente, te vas a dar cuenta de cuáles son las cosas en las cuales nosotros tenemos que cambiar. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que reformar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que sacar? Porque la perfecta palabra de Dios dice que corrige a todas las personas. ¿Amén? Entonces, esto es importante, porque cuando escuchamos la palabra, Dios va a transformar nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Es un versículo bien conocido. Vamos a leerlo todo juntos. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es otro de los motivos por los cuales uno tiene que venir a la casa del Señor. Pero si tú no tienes fe, si las personas que vienen acá no tienen fe que al escuchar la palabra de Dios pueda cambiar tu vida, entonces no tiene sentido, porque la palabra de Dios no va a hacer efecto en tu vida. Tú haces las cosas cuando crees en la persona. Tú te mueves cuando confías en la persona. Si tú tienes fe en el Señor, entonces la palabra va a transformar tu vida. Ese es uno de los motivos por los cuales también es importante leer la palabra del Señor. Porque mientras más vengamos a la casa del Señor, más cosas Dios nos va a sacar que tenemos que corregir en nuestra vida.
Era como le estaba contando de que del examen que había dado, pero un día antes yo fui a practicar y estábamos conversando. Era yo el que nos enseñaba a mí, a su hermana y a su esposa, ¿no? Del que querían sacar. Y entonces la hermana de fulano dijo, no, estamos hablando del corona y ella mencionó algo, que como que si estaba preparado para la vida o para la muerte. Entonces yo dije y le pregunté, ¿no? O sea, ¿y realmente tú estás preparada para entrar? ¿Dónde crees que vas a ir? Le dije así. Y ella me dijo, pues al cielo, pues, me dijo, yo voy al cielo. Y yo sé que era católica, pero ella también sabe que yo soy evangélico, ¿no? Al cielo, pues, me dice, no, pero ¿tú estás segura? Sí, me dice, si yo soy buena, me dice, o sea, bien. Yo le digo, no, pero mira, la verdad que yo también he sido esto, le dije. Yo también fui católico un día. Y yo también pensaba igual que tú, le dije. Pero a veces nosotros no conocemos la palabra del Señor y a veces creemos que estamos bien, le dije. Creemos que estamos correctos. Pero la Biblia, cuando uno va a la iglesia, le dije, uno de los motivos es para ser transformado, le dije, para ser cambiado, para conocer las cosas que... No puedes dirigir tú en la calle si no sabes la ley. Lo mismo le dije, no puedes dirigir en la calle si no sabes las reglas de tránsito. Y es por falta de conocimiento, le expliqué, ¿no? Yo, sí, me dice, sí, claro, le dije. Nosotros vamos a la iglesia para conocer la palabra. Es lo único que podemos ver para transformar nuestras vidas. No podemos andar pensando que estamos bien cuando estamos mal, le dije. Es importante, por eso, llevar la palabra donde quiera que vayas. No solo de palabras, sino con tu propio testimonio, con tu propia vida, ¿no? Por eso pero ahora yo estoy seguro que esa palabra ha caído en el corazón de ella como una semilla. ¿Cuántos somos sembradores? Todos, cada vez que hablamos, cada vez que vivimos la palabra de Dios, cada una de esas acciones, cada palabra que es una semilla en el corazón de las personas. Dios dará el crecimiento, dice. Dios en el momento adecuado dará el crecimiento. Hasta que ni siquiera las vamos a ver, pero un día vamos a tener el gozo de salvar a una persona, o de sembrar, o de regar dentro del corazón de las personas. Entonces ella se quedó así y dijo, ¿verdad, no? Me dio a entender. Y entonces dije, sí, le dije. Entonces ya Dios mediante más adelante, si Dios permite, o sea, seguir tocando el corazón de las personas para poder convertir a esas personas y puedan venir a los pies de Cristo, ¿no? Pero es importante escuchar, recibir la palabra del Señor. Por ejemplo, si tú tienes muchos carros, un ejemplo, si tú tienes muchos carros, te sobran los carros, ¿no? Es como flores que haya bastante carro, ¿no? Entonces, cuando tú das sin esperar nada, Dios después te recompensa. No solamente no hablo de las flores ni de carro, me equivoqué. O sea, cuando tú hablas de la palabra, tarde o temprano un día va a tener su fruto. Tarde o temprano, como le estaba explicando a los sugieres, es sembrar la palabra. Dice que no reciben la cosecha de la noche a la mañana los que siembran, pero conforme va pasando el tiempo, Dios va enviando palabras, Dios va transformando la vida de las personas, Dios va cambiando la vida de las personas, que cuando menos lo pensemos, esa persona va a estar a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. ¿Y cuánto de nosotros va a estar gozoso? Todos aquellos que participaron de esa sembrar. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos estén a los pies del Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos vengan a los pies del Señor? ¿Y qué gozosos nos sentiríamos cuando somos parte de esa conversión? Es un gozo que trae regocijo. Es un gozo que trae más gozo. Cuando ves que tú fuiste partícipe, que tú obedeciste la palabra del Señor para que esa persona se convierta. Yo he sentido muchas veces esa experiencia de llevar la palabra y la gracia y la misericordia de saber que después se convirtieron o que se convirtieron al Señor. Me trae gozo, no solamente gozo, sino te trae fortaleza a tu vida, que es lo más importante, para que puedas soportar en los momentos difíciles. Por eso es importante venir a la casa de Dios. No podemos dar nada si no hemos recibido. Tú no puedes recibir, y yo como justo le estaba comentando a una hermana también, hay muchas cosas buenas dentro de este mundo, hay muchas personas que son muy buenas que pueden dar, pero no tienen la motivación que Dios te da, no tienen el interés que Dios te da. Cuando tú tienes ese interés es porque Dios está moviendo tu vida a hacer las cosas. Dice que el querer y el hacer no proviene de mi corazón, sino viene de Dios.
Así que cuando tengas una motivación de hacerlo, glorifica al Señor y haz lo que Dios te está pidiendo hacer. Glorifica al Señor porque Él es el que da el querer y el hacer. Amén. Por eso es importante. Vamos a leer Juan 5:39. Dice así. Cuando Jesús dijo estas palabras, les estaba hablando a unos fariseos, porque dudaban de Jesús. Entonces, el 5:39 Jesús responde, ¿no? Vamos a leerlo todo juntos. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tú eres una palabra viviente del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra llegó a tu vida. Entonces tú tienes que dar frutos de acuerdo a la palabra que recibiste. Si eres cristiano, vas a tener que dar frutos como cristiano. Entonces es importante que examinemos nuestro corazón a través de la palabra. Hoy en día hay muchos predicadores, hay muchos que son apóstoles, hay muchos que son profetas que están tergiversando la palabra para sus propios intereses, para su propia conveniencia, no solamente por deseo o por poder o por ¿cómo se llama? O por atención, o inclusive más allá, a veces van por relaciones. La gente de este mundo está cada día más cambiada, más perversa, y no es por lo que yo lo diga o por lo que yo vea, es porque la palabra ya nos lo dijo antes, que así va a estar el mundo. ¿Cómo crees que, dice la palabra, que cómo crees que va a llegar el día de Sodoma, que nos vamos a parecer el día a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo crees? Que de la noche a la mañana todo el mundo, se convierte así, se convierte. No, poco a poco el espíritu del anticristo, el espíritu, los demonios van trabajando en las personas para que todo eso se vaya haciendo realidad. Nosotros tenemos la obligación, como dije al principio, de cuidar a nuestros niños, de cuidar a nuestras hijas, nuestros hijos, de toda esa maldad que el diablo está moviendo para ir en contra de aquellos que creen en la voluntad y en las promesas del Señor, porque quiere exterminar la vida de los hijos del Señor. Entonces es importante por eso examinarse uno mismo de acuerdo a la palabra para poder ser transformado, porque allí dice que está la vida eterna. No está en que yo canto, yo lavo, yo predico, no. Está que tenemos que examinarnos y analizar nuestras vidas para poder ser transformados y cambiados. Amén. Es importante venir a la casa de Dios con el motivo correcto. Pero Dios, a través del cojo, nos pide santidad. Dice que cuando nos pide santidad, dice que somos separados. Somos separados, somos diferentes. Entonces tenemos que actuar de esa manera en que Dios nos ha llamado. Y escuchar la palabra, dice que cuando más escuchamos la palabra, nuestra fe va aumentando, nuestra fe va creciendo, nuestra vida va transformándose poco a poco a la imagen de Jesús. Hechos 17, versículo 10. Recuerda que hace un momento le está diciendo que hay muchos tipos de pastores, hay muchos tipos de apóstoles, hay muchos tipos de profetas. Míralo, pero todos tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar y a examinarlo a través de la Biblia. No todo lo que te parezca bonito viene de Dios. No todo, porque en la palabra del Señor nos dice que muchos tendrán comezón de escuchar lo que les gusta. A algunos les gusta dinero, pues vamos a escuchar a este hermano. A otros les gusta la fama, pues vamos a escuchar a este hermano. No, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra. Incluso nuestras propias acciones tienen que pasar el filtro de la palabra, ¿no? Entonces mira lo que dice 17:10 de Hechos. Después de que Pablo y Silas salieron de Tesalónica, fueron a Berea, dice. Y dice así el versículo 10 en adelante, dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Amén.
de 10 al 11, ¿no? Dice, entraron, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Entiendes? No porque no porque en la calle o de donde quiera que esté se encuentra con una persona que habla de la palabra de Dios, viene del Señor. Es importante que leamos esta palabra, que vengamos a la casa del Señor para poder conocer lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Y entonces, conociendo la palabra del Señor, podemos filtrar cada persona que viene a hablarnos a nosotros o distraernos de la palabra del Señor. Es importante saber que la palabra del Señor es el único filtro que tú y yo tenemos para poder tomar acción, para poder refutar o para poder vivir una vida diferente a lo que estamos viviendo hasta ahora. ¿Ven? ¿Cuántos filtran su vida a través de la palabra del Señor? Es importante, es totalmente importante filtrar la palabra del Señor. Entonces ya vimos que Pablo y Silas fueron a Berea, pero ellos dicen que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Hay muchas cosas que suceden en el mundo, pero si no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, nos van a engañar. Lamentablemente y verdaderamente nos van a engañar. No basta solamente venir a la casa de Dios no basta solamente no venir a la casa del Señor, sino no basta solamente venir y estar sentado en este lugar, sino poder recepcionar, poder recibir toda la palabra del Señor para poder filtrar todas aquellas cosas que no nos convienen. Entonces, ese es el segundo punto. Uno es venir a la casa de Dios con la motivación correcta. Dos, escuchar su palabra en la casa de Dios con la motivación correcta para poder aprender, para poder ser enseñados y para poder transformar nuestra vida. Colosenses 3:16 dice así. Colosenses 3:16. Amén. Mira lo que el escritor de Colosenses dice, ¿no? Dice así: y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en los corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es claro que dice la palabra del Señor, que dice que el deseo del escritor de Colosenses dice que quiere que la palabra del Señor more abundantemente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el escritor de Colosenses, voy a verificar, el apóstol Pablo experimentó una vida de transformación, un cambio tan radical que eso sirve de apoyo aún en los tiempos modernos para refutar la creencia de que Cristo no resucitó. Pablo fue el que vio a Cristo en el camino a Damasco. Y su corazón y su vida fue transformada de una manera tan radical, que nadie puede refutar ese cambio, porque él era perseguidor y de cazador se convirtió a presa. Entonces, ese es el testimonio que tú y yo tenemos. Nosotros éramos antes del otro lado, pero ahora estamos del lado del Señor. Cambiamos nuestra vida. Y la palabra del Señor siempre nos enseña, cuando leemos la palabra, cuando oramos la palabra, cuando meditamos en la palabra, Dios nos va mostrando las acciones del mundo que antes no veíamos, que antes pasaban desapercibidas, como le conté la experiencia de esta chica, que decía que ella estaba bien, pero cuando tú la escuchabas hablar parecía que estuviera en otro mundo, ¿no? Sus palabras simplemente pero ella no se daba cuenta. Y así como muchos de nosotros no nos damos cuenta de nuestra forma de actuar, pero cuando llegamos a la luz del Señor, dice que las tinieblas van saliendo, van huyendo, van transformándonos, van cambiándonos. Porque la luz de Jesús dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si el Hijo no te libertare, entonces sigues siendo esclavo, sigues estando en la oscuridad. Deja que Cristo habite en tu corazón, deja que Cristo cambie tu corazón, deja que Él refleje la luz dentro de ti.
para que puedas recibir y entregar a otros esa salvación que Dios te da a ti. Amén. Entonces es importante esto también, ¿no? En Hechos, ya leímos Hechos del 10 al 11, es importante siempre leer la palabra del Señor, aunque estemos cansados, aunque estemos con sueño, leer y meditar en la palabra del Señor, para poder ser transformados, para que el Espíritu de Dios esté trabajando en nuestra vida. Amén. Entonces, después de ir a la casa de Dios, tienes que escuchar su palabra, meditar en su palabra, dejar que la palabra de Dios transforme tu vida, para recibir y poder entregar. El tercer punto es, mira lo que Dios te ha dado. Vamos a leer Mateo. Antes de eso quiero decirles que debemos reconocer que Dios nos ha dado algo. Los dones y los talentos, dice la palabra. No podemos tener en menos los dones y los talentos. Porque mi Biblia dice, y yo estoy seguro que tu Biblia también dice, de que vas a tener que dar cuenta de esto. No es que son inferiores ni los dones, no, todos los dones son iguales. Ya les mencioné que todos somos iguales, que todos debemos tener respetos unos por otros, considerando al menor como superior a nosotros, porque son más débiles. Si tú eres mayor, entonces debes tener más consideración con los demás. Si tú eres fuerte, debes tener consideración con los que son más débiles. Pero es importante saber de que todos necesitamos ser transformados y cambiados para la gloria del Señor. Entonces, no podemos decir que este es un don más grande que el del profeta. No, todos los dones son dados por Dios y Él sabe a quién se los ministra. Yo le estaba comentando hace tiempo a un hermano que a veces dice, todos pueden tener, supongamos, el don de alabanza o el don de cualquier dones que haya o que tengan o que habiten, pero tú te das cuenta que también en el mundo hay muchos doctores y cada uno es especialista en algo. No todos abarcamos todo. Hay unos especialistas que son doctores, que son especialistas en niños, doctores que son especialistas en nervios, doctores que son especialistas en el ojo. Entonces, todos tenemos algo diferente que hacer, que si todos nos juntamos y hacemos esto, podemos crear un hospital en este lugar, para la gloria del Señor, ¿no? Entonces es importante reconocer que no podemos minimizar los dones y talentos. No podemos. Porque un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que Dios nos dio, ¿no? Y bien, entonces, ahora, tampoco podemos decir que no tenemos nada, porque la palabra del Señor, cuando lees, te vas a dar cuenta que Dios te ha dado algo en tu vida. Y no podemos ocultarlo. Justo ahí en el escenario, ¿cómo se dice? En el púlpito, en el stage, estaban diciendo que no podemos poner una luz. No podemos tener una luz para esconderla, dice. Que tenemos que ponerla en alto para que todo el mundo vea. Y cuando todo el mundo ve y hace las cosas que Dios te pide, entonces dice que van a glorificar a nuestro Padre. No podemos decir que no tenemos ningún don y talento. ¿Por qué? Porque Dios, como al principio te dije, no, es que no sé hablar, es que yo no sé, pero no necesitamos pararnos en este lugar para hablar de Dios. Tenemos un mundo que está en oscuridad y donde quiera que vayamos tenemos que ser luz. Si no puedes decir las palabras de Dios porque no te las memorizas, pues no te preocupes, llegará su tiempo. Pero mientras tanto, tienes que hablar de Dios. ¿Pero cómo fue? Si no sé un versículo, no. Tu testimonio es un testimonio que va a cambiar vidas. Si tú guardas esa luz que Dios te ha dado, entonces, ¿cómo vas a poder llegar a tu hermano? ¿Cómo puedo llegar a mis hijos? ¿Cómo puedo llegar a mi nuera, a mi yerno? Si no por el testimonio tuyo que das. ¿A cuántos Dios nos ha cambiado la vida? ¿Cuánto Dios impactó en tu vida y en mi vida? ¿Cuánto Dios ha impactado? El impacto que Dios hace en tu vida, ¿sabes cuál es? Uno de los impactos fuertes que cambió mi vida fue su amor por mí. Su amor por mí. Yo no sé si les conté, pero sí les conté. Yo tenía un hermano que era testigo y otro hermano que era evangélico y ya el otro se había convertido. Y cada vez que yo estaba en el medio de ellos dos, ¿no? Y ellos discutían, no, que esto, que el otro, por teléfono, y hablando, y yo tratando de dormir, ¿no? Yo era de otro ambiente ahí, y entonces,
Pero yo también había estudiado con ellos, le dije, ¿no? Entonces yo tenía un pensamiento así. ¿Qué sucedió? Que cuando colgó el teléfono, el hermano evangélico, yo le dije, ya, ¿para qué están discutiendo? Porque yo tenía una tendencia de ellos. Entonces yo trataba de defender al otro. Y a mí me retaron. Lee la Biblia, me dicen. Y yo molesto, ya, trae la Biblia, yo voy a leerla. Y llegó el pasaje en que estaba leyendo la Biblia, porque yo había leído con los testigos de Jehová solamente estudios. O sea, ellos van y te dicen, leemos acá, y te dan pautas, y te van enseñando su doctrina, pero por partes. Pero nunca, que yo recuerde, nunca me dijeron, ¿sabes qué? Lee tu Biblia. Entonces cuando llegó ese reto, yo dije, tráeme una Biblia. Yo fue a la iglesia donde él congregaba, que era la iglesia viejita que estaba en el otro lado, y me trajo una Biblia así, bien simple, ¿no? Pero sin embargo yo no tomaba en cuenta, sino que comencé a leer la Biblia. Y cuando llegó el pasaje de la mujer samaritana, ¿no? Cuando le dijo, yo soy el Cristo, dice. Y cuando llegó ese momento, hasta ahora comencé a llorar, y lo único que pensaba era, cuán pecador había sido yo. Y una de las medidas que Dios hace en nuestra vida para poder amarle a más, es lo que dijo la semana pasada el pastor, ¿no? Cuando nuestros pecados nosotros consideramos menos, cuando nuestros pecados los consideramos cortos, cuando nuestros pecados los consideramos que todo el mundo lo hace, que es el estándar normal, no vamos a poder amar al Señor como debemos. Porque dice que a quien más se le perdona, más ama. Entonces yo comencé a considerar todas esas cosas que yo hacía, que para mí era normal. Lo consideré delante, o sea, era como si yo me viera a través de todas las cosas que he hecho, que para mí eran normal. Vi que en realidad hería el corazón del Señor. En realidad necesitaba del Señor. Y comencé a llorar, y ahí solito yo mismo me entregué. Pero es una cosa que debemos tomar en cuenta, que es importante, por eso le decía, el venir a la casa de Dios para ser transformado por la palabra del Señor. Y aquí mismo se estaba diciendo que no es con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que va transformando nuestra vida, va cambiando nuestra vida, va renovando nuestra vida. Aquella vida vieja la tenemos que dejar si nosotros queremos dejarla. Porque Dios no nos impone nada. Pero lo que quiere Dios es utilizar tu vida y mi vida para resplandecer la vida de otros. Entonces es importante recibir esa palabra. Entonces, quebrantado, yo me entregué al Señor. Por eso el último mensaje que di también dije, es el mensaje que hoy día se dan en muchas iglesias, es bien cosmético. Es algo que te gusta, es lo que dice la palabra del Señor, que solamente, te gusta la belleza, te gusta el dinero, Entonces toda esa gente va corriendo detrás de esas personas, sin darse cuenta que están digiriendo todas aquellas cosas que solamente quieren escuchar, no su oído, sino su corazón. Por eso es importante saber la palabra del Señor en todo tiempo y en todo momento. O sea, no podemos decir de que no tenemos nada, porque sí tenemos la experiencia en la que Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Y depende de esa experiencia y el amor y el conocimiento que tú tienes de que realmente ofendimos al Señor y sabemos que fue un tremendo pecado, por decir así, una mentirita, pero yo te pregunto así, vamos a ponerlo así. Si tu mentirita la llevas a la presencia del Señor, ¿qué sería? Un pecado, es igual pecado. Cualquier cosa que tú lleves delante del Señor va a ser pecado. Entonces tenemos que limpiarnos de esas cosas. Es por eso que yo me quebranté cuando me dijo, yo soy. Esa palabra era como si me hubieran agarrado así, y sentía un dolor y comenzaba yo, solito, no, por supuesto, solito, yo lloraba, perdóname. Entonces comienza a saber que ese pecado que para ti era simple y sencillo y que todo el mundo lo hace, es un pecado delante del Señor y que ofende al Señor. Entonces, yo reconociendo esa magnitud de que ese pecado no reconocido que muchos tenemos, se convierte en un obstáculo para llegar muchas veces a la presencia del Señor. Porque Dios nos dice que no acepta el pecado. Y si nosotros lo encubrimos, si nosotros lo guardamos, estamos ocultando delante del Señor que todo lo sabe. Entonces es importante venir con humildad, decir que necesitamos cada día la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante no decir que no tenemos, sí tenemos experiencia en el Señor. Sí podemos hablar del Señor.
Sí podemos decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás no sepas los versículos, pero después decir, ¿sabes qué? Dios cambió mi vida, no sé cómo, pero Dios transformó mi vida. ¿Por qué? Porque viste tus pecados, y tus pecados te dio con entender y conocer que ese te conducía a la muerte, dice. Te conducía a la muerte. Y si algo está, si es un hilo de solamente de lo que tú dependes, pues te agarras de ese hilo y sabes que vienes y te arrepientes al Señor y Él va a transformar tu vida, porque sabes y reconoces las consecuencias de solamente el pecado. Entonces, no podemos decir que no tenemos herramientas que Dios nos ha dado. Uno, su palabra, y dos, su Espíritu Santo. En su palabra están muchos ítems, muchos puntos en la cual nos va a decir, tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a venir a la casa del Señor, tienes que poner a alabar con la motivación correcta, tienes que venir a leer tu palabra para que sea transformada, tienes que ponerte la armadura, no la tuya, sino la de Dios. Tienes que hablar y comportarte como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es importante, ¿no? Porque somos capaces porque alguien transformó nuestra vida. Alguien transformó nuestra vida. Quizás tu papá o tu mamá no sean perfectos, no son lo que tú y yo queremos, pero si tú o escuchas la palabra y pones en oración, tus padres, tu madre, tu hermano, tu amigo, puede cambiar su vida. Confía en el Señor. Amén. Ahora quiero leer contigo Según de Timoteo, que al parecer no tiene mucho que ver, pero vamos a leerlo. Según de Timoteo, y el día que yo tenga mi carro, le voy a poner Juan 3:16. No, o sea, 3:16, ¿no? O le voy a poner de Josué 24:15, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos tienen auto? Deberían cambiarle la placa del número. Vamos a leer entonces Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segundo de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 19. Quiero decirles algo antes de empezar a leer. Mi deseo no es que, el hermano predica así muy fuerte. No, mi deseo es que nosotros despertemos a la palabra del Señor. Que nosotros cambiemos para la gloria del Señor. Amén. Versículo 2:19 dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de ¿qué? De toda iniquidad. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Amén. Nosotros hemos cantado y hemos alabado hemos entregado nuestro corazón y hasta a veces el sentimiento, en muchas confesándonos a través de las alabanzas. Por eso le dije que les amenazaba con cantar, pero creo que ya no es necesario. Porque tenemos que apartarnos de toda iniquidad, todo aquel que invoca su nombre, invoca su nombre. Todos invocamos el nombre del Señor a la hora de alabar, todos. Entonces tenemos que apartarnos de iniquidad. Tenemos que separar. Somos separados, no somos igual. Somos diferentes del mundo. Tenemos que vivir de diferente manera. Lógico, no somos perfectos. Vamos a fallar, vamos a equivocarnos. Pero Dios nos recomienda que debemos de apartarnos de todo mal. Que nuestros pies no sean presurosos, dice, para derramar sangre. Quizás no vayas a matar, pero con una palabra tuya sí. Justo estábamos conversando con un hermano también que a veces los varones ofendemos a nuestras esposas sin darnos cuenta, ¿no? Y yo le digo, entonces yo le digo a mi esposa, le digo, gordita,
No sé que se vaya a estar ofendiendo, ¿no? Pero a veces es importante también reconocer que a veces entre nosotros nos faltamos de respeto sin darnos cuenta. Es importante reconocer que tenemos que cambiar nuestra vida para poder reflejar la gloria del Señor. Amén. No me voy a venir yo a parar aquí al púlpito y decir, sí, ya me acordé que él es así, que él no. O si tiene un efecto burlarme de él, no. ¿Entienden? La palabra del Señor es para corregir, para instruir, para redarguir, para levantar, para fortalecer. Pero también a la vez cuando vienen esas cosas, dice que a veces al principio es doloroso, ¿no? A nadie le gusta que le llamen la atención, ni en el trabajo ni en ningún otro, menos en la iglesia, porque piensa que todos somos santos, pero igual. Dice que la palabra dice que al principio duele, pero si tú y yo meditamos en esa palabra y en la persona que nos lo dijo, ¿no? Nuestra vida va a cambiar. Vamos a corregirla, ¿no? Entonces, dice así, pero el fundamento de Dios está firme no teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y todo aquel que invoca su nombre debemos de apartarnos de toda iniquidad. Para poder apartarnos de toda iniquidad tenemos que leer su palabra, meditar en su palabra. Amén. Ahora, ese es el segundo versículo de 2 Timoteo, el mismo Timoteo 3:16. Ahí está lo que le estaba diciendo, ¿no? Dice así 3:16. Vamos a leerlo todo juntos. Dice así. Toda la escritura es... ¿Y qué dice el 17? Preparado para toda buena obra. ¿Cómo estás preparado para toda buena obra? Dice que ¿por qué? Cuando tú recibes la instrucción. La vez pasada también dije que tener un corazón de discípulo para poder recibir esa instrucción. Cuando tú recibes esa instrucción, que es la palabra del Señor, entonces esto encaja perfectamente como un rompecabezas que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para cambiar las cosas, para cambiar tu pensamiento, para renovar tu mente y fortalecer tu fe en el Señor. Entonces es importante que todo aquel que cante de corazón, por eso al principio le dije que hay que cantar ¿con qué? Con entendimiento. Cuando tú cantas con entendimiento, entonces vas a poder corregir tu vida. ¿Por qué? Porque las canciones en dirección al Señor tienen un sentido: santidad, santidad y santidad. Solo con la santidad de Dios, con la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder impartir justicia. No injusticia, justicia. Tal como debe ser. Si mi hermano, si mi hermana... No. Todo cae en el Señor. Todo cae en la justicia de Dios. No en la justicia. Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que pecamos muchas veces cuando estamos enojados. Entonces es importante tener eso en mente. ¿Por qué es venir con la motivación correcta? Vamos a leer Hebreos 12:13. Dice, ¿por qué venir con la motivación correcta a la casa del Señor? Para escuchar su palabra, para ser transformados. Y al escuchar su palabra podamos vivirla de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Y que lo que Dios nos ha dado pueda transformar la vida de otros. Dice Hebreos 12:13, porque tu testimonio es... Dice, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que no seamos, en otras palabras, para que no seamos tropiezos para otros. Endereza tu senda. Esto no es solamente para mí, no es solamente para ti, es para toda la iglesia. Enderecemos nuestra senda conforme Dios nos va revelando. Si Dios nos revela de un momento a otro todo lo que tenemos que hacer, pues creo que tendríamos que escribir otra Biblia para nosotros. Una lista tendríamos para corregir, una lista para cambiar, pero no es así. Dios nos va mostrando poco, conforme nuestro corazón está dispuesto, Dios nos va a mostrar qué hay que cambiar, qué hay que renovar, qué hay que sacar y qué hay que poner en la vida. Pero mientras nosotros no hagamos eso, Dios no nos va a poder hablar, Dios no nos va a poder transformar. ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Sí, pero quiere que tú estés involucrado en esto. Amén. Entonces es importante, por eso toda la escritura es inspirada por Dios, dice.
Y ya saben para qué. ¿Para qué? Para que nuestras sendas se comiencen a enderezar. El cojo dice que salió caminando, saltando y corriendo y alabando al Señor por las cosas que hizo en él, ¿no? Entonces, vamos a leer también Mateos 10, ya es uno de los últimos versículos. Mateos 10, 8. Dice así, amén, ¿cuántos lo tienen? Dice, sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios. ¿Por qué? Porque de gracia y de gracia dar. Mira que después de que los reunió, de que cogió a los 12 discípulos, Jesús dice que los envió a predicar a las ciudades que vayan, sanando enfermos, expulsando demonios. Nos dice, enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis y de gracia tienes que dar. Hoy en este día mucha gente, muchas iglesias se enfocan en eso primeramente, en recibir más que en dar. En recibir. Cualquier, ya sea dinero, ya sea alabanza o mismo alabanza para las personas, cosas así, buscan ellas. Pero Dios nos dice que debemos, por el contrario, debemos ser dadivosos para dar. Porque más bienaventurado es que dar que recibir. Dar que recibir. Entonces es importante saber que Dios nos dio muchas cosas en nuestra vida. ¿Cómo estamos administrando lo que Dios nos dio? Pues cada uno es consciente de lo que está administrando dentro de las cosas que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado solamente casa, carro, dinero, trabajo, salud y cosas semejantes a esas. Dios nos ha dado más que eso. Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado salvación. Dios nos ha librado de la muerte. Dios nos está librando del pecado. Dios está haciendo la guerra por nosotros, porque Él es el que va adelante. Todas esas cosas podemos vivirlas y transmitirlas a otros de gracia. Es importante a veces, como dice la misma palabra, como dicen, ¿no? Alguien me dijo por ahí, decía, tenemos 2 oídos y una boca. Saber escuchar, de invertir nuestro tiempo en las cosas del Señor. Escuchar a otras personas hace bien. Hoy día me encontré, con mi esposo y yo nos encontramos, y yo estaba viniendo, era para llegar a la 1 más o menos aquí, ¿no? Estábamos igual en temprano, y nos encontramos, por la gracia de Dios, nos encontramos con esa persona, y comenzamos a hablar, y esa persona comenzó a sacar todo lo que tenía, lo que sentía, era una carga. Y yo mirando el reloj, uy, está llegando la hora. Pero también me acordé mientras hacía este mensaje, ¿cómo es el Señor, no? Estaba haciendo este mensaje y pensaba incluir un pasaje, pero después lo deseché. Pero al ocurrirme esto lo voy a injertar. Me sentí como el buen samaritano, pero no el bueno, sino los 2 que pasaron primero. Mirando la hora que... la persona tenía una necesidad. Tenía una necesidad de ser escuchado. Pero yo estaba, me toca predicar. Tengo reuniones de Ujieres. Vamos, decía. Y ella seguía conversando. Entonces me sentí así también. Nosotros tenemos la experiencia necesaria para poder llegar a la otra persona. Necesitamos invertir tiempo en las cosas del Señor. No seamos como esta parábola que pasamos. No importa si tienes cargo, no importa lo que tú estás haciendo. A veces es importante la vida de la persona. Es importante la vida de la persona. Pero no por eso nosotros nos vamos a aprovechar y decir, bueno, ya sí, la llevo. Nos quedamos esperando y que convence. No. Podemos hacerlo con sabiduría. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Escucharlo, aconsejarle o tantas cosas que podemos hacer. Pero a la vez también cumpliendo con el compromiso de esta casa también. Que es importante es eso.
¿no? Entonces, es importante todo esto. Siempre menciono, es importante. Debe ser importante para mí, seguro, y para todos ustedes, ¿no? Pero yo les pido que siempre vengan a la casa del Señor con la verdadera motivación. Y siempre vamos a tener problemas de toda índole, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros dientes, con el trabajo, siempre. Pero venid a la casa del Señor. Vengamos a la casa del Señor para escuchar su palabra, que esa palabra haga nido en nuestro corazón y pueda abundar más cada día más. No necesita ser un erudito ni estudiar filosofía, teología y cosas así para llevar a la palabra del Señor. Tu vida y la vida de aquellos que te rodean van a cambiar conforme tú vayas dejando que el Señor transforme tu vida. Tú no vas a ver tu luz, los otros van a ver tu luz. Solamente tú vas a reflejar la luz del Señor. Amén. Entonces, ahora sí, ¿puedo cantar? Para amenazarles. Yo le dije a la hermana que guarde esa alabanza. No sé si podría ponerla. O sea, la letra quiero mostrarles, ¿no? De cuán importante es cantar con reconocimiento, venir a la casa y que cada uno de nosotros somos una ofrenda. Cada vez que cantamos al Señor, cada uno de nosotros somos una ofrenda. O es que nosotros cantamos simplemente porque nos gusta la música, la melodía. Yo estaba sintiendo, ¡ay, qué bonita música! Pero no, tengo que reflexionar en esa palabra. Dice así, ¿qué dice? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. ¿Qué sigue? Cantaré de tu amor, rendir mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. ¿Entienden lo que han cantado? Estamos entregándole con frutos de labio que somos una ofrenda al Señor, que nos estamos entregando para vivir para Él, que nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestro corazón tienen que ser guiados por Él, que somos una ofrenda cada vez y cada día de nuestra vida. No es solamente cada domingo, no es solamente cada vez que leemos la palabra del Señor, es todos los días. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Acuérdate, todos hemos visto los 10 mandamientos. Dios, que le dice en los 10 mandamientos, en la película de los 10 mandamientos, dice, ¿qué tienes en tu mano? Que es bíblico, le dice, ¿qué tienes en tus manos? Simplemente él tenía una vara. Con esa vara llegó a sacar más de 660,000 personas de Egipto. Se dice que es como 1,000,000 de personas que sacó Moisés de Egipto. ¿Qué hizo Josué? Gedeón. Dice que cuando Dios llamó a la guerra, le iban a declarar la guerra a los madianitas, dice que vino mucho pueblo, mucha gente vino a salir a pelear contra. Eran contra 135,000, de 135,000 más o menos que recuerdo, con los que iban a luchar. Pero Dios le dijo a Gedeón, dile a aquellos que tienen miedo y que tienen temor que vayan a su casa. Se fueron 10,000, de los 20,000 y tantos, si no recuerdo, que a pesar de que los madianitas eran 135,000, que era un ejército tremendo, para 20,000 que tenían eran casi nada, no eran casi nada. Pero sin embargo Dios le dijo, es mucho pueblo todavía. A pesar de que eran una minoría, era mucho pueblo, le dijo el Señor. No vaya a ser que se envanezcan diciendo nosotros lo hemos derrotado.
Es mucha gente, le dijo. Entonces, se fueron como 10.000, quedaban como cerca de 12.000 más o menos. Y aún así Dios le dijo, son muchos pueblos todavía. Llévalos al río y yo voy a escoger a las personas. Y llegaron 300, tu madre. Con 300 llegaron a vencer a 135.000 personas. ¿Qué hicieron los apóstoles? 12 personas fueron escogidas. 11 llegaron a la meta. Con esos 11 llegaron hasta el día de hoy, lo cual todos nosotros somos salvos por causa de ella, por el esfuerzo de ella. ¿Qué tienes en tus manos tú? Tienes tantas cosas para poder bendecir a otros, pero a veces no lo hacemos. Es bueno comprometerse con la iglesia. No seamos tan solo oidores, sino hacedores. Y esto es para mí también. No importa tu edad. No importa si tienes 60, 70, 80 años, no importa. Dios usó a Samuel desde pequeño. Dios fue entregado a Samuel desde pequeño. Samuel escuchó la voz de Dios desde pequeño. ¿Por qué nosotros no? Tenemos su palabra, tenemos su espíritu. ¿Por qué no nos dejamos guiar por el Señor? Debemos de morir cada día más en nosotros para que Él crezca en nosotros, para poder reflejar la luz del Señor. Y quiero terminar con este versículo 1 de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6. Versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo del 17, disculpe. Voy a leerlo nomás. Todos, por favor, atiendan. O si tienen en su palabra ahí en su mano, por favor, léanlo. Léanlo de todo corazón. Es importante leer así. Léanlo con el deseo de que nuestra vida cambie. Dice así: a los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en ¿qué? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, el 18 dice así, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. No ser altivos, no creerse superiores, sino que Dios, cuando tú y yo nos humildamos de verdad, de corazón, Dios nos va a levantar. No eres tú ni yo que escogimos al Señor. Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros. El privilegio que tenemos tú y yo de ser escogidos por un Dios sobre todo este mundo. Y no nos escogió solamente para sentirnos bien, sino así como somos bendecidos de manera física o de otras maneras, sobre todo lo espiritual, es para compartir, es para bendecir. Y yo espero de todo corazón que este día, como en cada domingo, como en cada vez que tú abras la palabra del Señor, Dios pueda hablar a tu corazón y a mi corazón para ser transformados y cambiados. Porque Dios quiere que abundemos mucho, mucho, mucho. No para beneficio propio, sino para beneficio de todos. Para beneficio de todos. Imagínate tú, como aquella parábola de Jesús que dice sobre el rico que tenía muchas cosas y dijo, voy a derrumbar este granero y voy a construir más. Nosotros somos como un granero, que tenemos tantas cosas para bendecir, pero cuando no sacamos las cosas del granero, ¿qué sucede con esas cosas? Se comienza a malograr. Yo un tiempo estuve diciendo, vamos a guardar, fue hace mucho tiempo, yo recuerdo,
Vamos a guardar arroz, porque a veces no sabemos qué para el futuro, pero vamos a guardar arroz. Pero el momento en que yo abrí, después de tiempo abrí la bolsa de arroz, ¿qué cree que encontré? ¿No? Unos bichitos chiquititos que se parecían al arroz. Es importante sacar y compartir. Si bien no solamente económica o dinero, podemos invertir nuestro tiempo escuchando, podemos invertir nuestro tiempo trabajando para ayudar a otras personas. No solo es acumular, no solo es acumular. Por lo que debemos aprender a sembrar. Sembrar no solamente, es cierto, la ley de la cosecha, pero no solamente es dinero, sino es tiempo. Para que se convierta tu hijo, tu hija, debemos saber escuchar, debemos saber tratar con la persona. No solamente venir y decir, ¿sabes qué, hijo? Yo soy el papá, tú me obedeces. No es así, es conversar, es dialogar. Aprender a recibir para poder dar a otras personas. Amén. No quiero alargarlo más. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me has dado de llevar tu palabra. Mi corazón, Señor, el deseo de mi corazón es que todos, Señor, nos escuchemos, todos, Señor, sea transformado. Todos, Señor, seamos cambiados por tu palabra. Ayúdanos a estar atentos, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón atentos a tu voz cada vez que venimos a tu casa, Señor, para ser transformados. Sabemos que la corrección al principio causa dolor, dice tu palabra, pero después da fruto apacible, Señor, cuando la obedecemos. A la vez también, Señor, te pido, Señor, por cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, aunque estén lejos, Señor, de nuestra vista, Señor, están cerca y delante de tu presencia, Padre. Te pido que estés protegiendo, Señor, a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, aquellos que no te conocen, para que tu palabra, el día que tú hayas designado, Señor, puedan escucharla. Y darles un corazón, así como el nuestro, de poder recibir esa palabra. Y después de poder compartir esa palabra para la gloria tuya, Señor. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú has hecho, Señor, en nosotros, y que tenemos la palabra en nuestros corazones, Señor, y que sea como una semilla, Padre, para sembrar en otros, para glorificarte, para ser transformados. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.